¿Puede el frágil acuerdo de alto el fuego de noviembre de 2024 abrir el camino hacia la paz en el Líbano? El país que ha estado bajo el fuego de las bombas israelíes desde el 23 de septiembre de 2024. Uno de los principales objetivos del Estado judío es Dahieh, el suburbio del sur de Beirut, considerado el principal bastión de Hezbollah, la milicia islamista chií. La zona está desierta. Los habitantes huyeron de los ataques israelíes. El 2 de octubre de 2024, Hezbollah ha convocado a la prensa internacional para un acto de propaganda. La milicia chií acaba de sufrir una derrota importante. A finales de septiembre, no lejos de aquí, Israel mató a Hassan Nasrallah, quien lideró Hezbollah durante 30 años. Hezbollah, cuyo brazo militar está clasificado como organización terrorista por la Unión Europea, envió a su portavoz Mohamed Afif para responder con un mensaje. El objetivo del enemigo sionista es la destrucción para satisfacer su instinto animal y bestial. Puedo confirmar que la resistencia está bien, que el sistema de mando y nuestros comandantes están bien y que nuestras capacidades militares, incluidos nuestros misiles, también están muy bien. Una de las pocas personas del público con derecho a hablar, que se describió a sí mismo como profesor universitario, declaró su total apoyo a la organización chií. Apoyamos a la resistencia y siempre estaremos a su lado. La propaganda ha sido orquestada hasta el último detalle. Un miembro de Hezbollah le pidió a un niño que posara para las cámaras, haciendo la señal de la victoria junto al retrato de Hassan Nasrallah. Al cabo de unos minutos, un hombre les dijo a los periodistas que se fueran. Vamos chicos, vamos, tenemos que irnos, vamos. Desde que filmamos estas imágenes, el portavoz de Hezbollah, Mohamed Afif, fue asesinado en un ataque israelí. El martes pasado, el primer ministro israelí anunció una tregua en Líbano. Ciudadanos de Israel, esta noche presentaré los lineamientos generales de un alto al fuego al Consejo de Ministros. El frágil alto al fuego llega tras más de un año de combates contra Hezbollah, una organización tan secreta como poderosa. En Líbano, un pequeño país con una población de 5,5 millones de habitantes, situado entre Israel y Siria, la milicia chií extendió su poder sobre regiones enteras, el sur del país, la llanura de Bekaa y los suburbios de Beirut. Desde el 8 de octubre de 2023, Hezbollah ha apoyado a Hamas disparando miles de cohetes y misiles hacia su enemigo jurado, Israel. Le decimos al gobierno enemigo, al ejército enemigo, a la población enemiga, que la lucha del Líbano nunca se detendrá. Israel contraataca sin descanso ante esta amenaza. En Beirut, en septiembre de 2024, miles de buscapersonas y walkie-talkies en manos de miembros de Hezbollah explotaron simultáneamente. Investigamos cómo se planeó esta operación secreta a lo largo de varios años. Mediante empresas fantasmas, intermediarios dudosos y currículums falsos, los servicios israelíes lanzaron una operación masiva para engañar a Hezbollah. El ejército israelí combinó inteligencia humana con tecnología para golpear el corazón mismo de la organización. El 27 de septiembre de 2024, Hassan Nasrallah, su líder, fue asesinado. Durante nuestra investigación, también demostramos que el movimiento tiene fuentes de financiamiento dudosas. Parte de esos miles de millones proviene del narcotráfico y el lavado de dinero. Esta es una investigación sobre Hezbollah,
la poderosa milicia libanesa que Israel quiere eliminar. Septiembre de 2024, el día 17, alrededor de las 3:30 p.m., en todo el Líbano. Miles de buscapersonas explotaron. Pertenecen a operativos de Hezbollah. Cuando se produjeron las explosiones, los milicianos estaban en la calle, en sus autos o en sus motocicletas. El ataque tomó por sorpresa a todos. 12 personas murieron, incluidos 2 niños de 9 y 11 años, y 2.323 resultaron heridas, algunas muy gravemente. Cundió el pánico en las calles de Beirut mientras las víctimas acudían en masa a los hospitales. Que pronto se vieron desbordados. Como se muestra en estas imágenes de afectados, muchos pacientes tienen heridas en las manos y algunos perdieron varios dedos. Por favor, concéntrense un poco. Este se queda aquí y el otro va al quirófano. La mayoría sufrió graves daños oculares. Estas heridas en el rostro y ambas manos no son casualidad. Son el resultado de un plan complejo, ejecutado con precisión milimétrica. Es un mensaje que decía, has recibido un mensaje cifrado, escrito en árabe, y pedía al usuario que presionara los 2 botones simultáneamente para descifrar el mensaje. El mensaje parecía provenir del liderazgo del movimiento chií. Pero cuando se presionaban los 2 botones, los buscapersonas explotaban. Incluso los que no fueron activados al presionar botones, terminaron explotando unos segundos después. Pero los problemas de Hezbollah estaban lejos de terminar. Al día siguiente, el 18 de septiembre, poco antes de las 5 de la tarde, mientras Hezbollah comenzaba a enterrar a sus muertos, ocurrió la misma secuencia de eventos. Esta vez explotaron cientos de walkie-talkies. Los dispositivos eran más grandes que los buscapersonas, y la carga explosiva en su interior era mucho más potente. 25 personas murieron y 608 resultaron heridas. Este dispositivo tenía una batería de litio. Una batería de litio nueva que explotó. ¿Cómo planearon una operación de esta magnitud? ¿Cómo se sabotearon los sistemas de comunicación de Hezbollah y se activaron a distancia? Dos meses después del suceso, Israel admitió estar detrás del ataque, pero no dio detalles. Para Olivier Mas, exagente de la DGSE, destinado en Líbano, la operación tiene todas las características de Mossad, el servicio secreto israelí. Es uno de los pocos servicios de inteligencia del mundo que dice, sí, vamos a matar. En lo que respecta a los servicios de inteligencia, tenemos el derecho y nos otorgamos el derecho, fuera del derecho internacional, de matar a nuestros objetivos si los intereses de Israel están en juego. La operación es característica de Mossad y los servicios israelíes. Los autores del ataque concibieron un plan extraordinariamente sofisticado. Su operación consistía en suministrar miles de dispositivos saboteados a Hezbollah. Con un buscapersonas tan pequeño, uno no imagina que alguien pudiera colocar explosivos dentro y activarlo a distancia. Los servicios israelíes comenzaron por ocultar su identidad. Crearon varias empresas fantasma, con sede en distintos países, 2 años antes de la operación.
En los buscapersonas explotados aparecía la marca Gold Apollo. En las horas siguientes del ataque israelí, la prensa acudió en masa a este fabricante taiwanés. Pero el director de la empresa niega cualquier participación. Afirma haber vendido una licencia de fabricación a una empresa húngara en 2022. Nuestra empresa les vendió el permiso para usar nuestra marca. Nos pagaron una tarifa por cada buscapersonas, pero ellos los fabricaron. Estoy 100% seguro que son productos nuestros. Sin embargo, en diciembre de 2023, su sitio web hacía referencia al modelo exacto que explotó en Líbano, el AR-924. Curiosamente, esa referencia desapareció el mismo día de las explosiones. Esta empresa húngara que, según el jefe de Gold Apollo, fabricó los buscapersonas, está ubicada a 5.000 kilómetros de Taiwán, en estas modestas oficinas de Budapest, pero no tiene capacidad de fabricación. La jefa Cristina Barzoni Arcidacono desapareció sin dejar rastro al día siguiente de las explosiones. ¿Es la joven un agente israelí o una víctima de manipulación? Es imposible saberlo. En cualquier caso, tiene un currículum muy interesante. Investigadora, climatóloga en el CNRS en París, doctora en física y política, gestora de recursos hídricos en la UNESCO, así como en la OIEA, la Agencia Internacional de Energía Atómica. Impresionante, pero muy exagerado. Aunque la joven realmente trabajó en algunas de esas instituciones, sus habilidades y responsabilidades han sido considerablemente embellecidas, pero el misterio no termina allí. Los miles de buscapersonas necesitaban pasar por otro intermediario antes de llegar a manos de Hezbollah. Tras la empresa húngara, los buscapersonas pasaron por otra empresa fantasma, esta vez registrada en Bulgaria. Tiene un solo empleado, José Rinson. Curiosamente, tampoco se la ha visto desde entonces. El día en que explotaron los buscapersonas, voló a Estados Unidos para asistir a una conferencia. Es ciudadano noruego, y su país ha emitido una orden de arresto internacional contra él. Sorprendentemente, al día siguiente del fin de la operación israelí, entre las 9 a.m. y las 11 p.m., como muestra esta plataforma que archiva el Internet global, alguien borró su sitio web y lo desconectó. Hezbollah fue engañado mediante el uso de múltiples empresas fantasma. Los servicios israelíes también demostraron una notable ingeniosidad técnica. El proceso de fabricación, tanto del hardware de la batería, saboteada con explosivos, como del software que los detonó a distancia, es un trabajo altamente técnico, especializado y de alto riesgo. Todo se hace con guantes, sin huellas, sin ADN, nada en absoluto. Es casi una operación científica, poder abrir una caja y volver a cerrarla como si nada hubiera pasado, y luego reincorporarla al circuito. La hipótesis más probable es que la carga explosiva estuviera oculta dentro de una batería especialmente diseñada para este fin. Toda la referencia a ella ha sido borrada de Internet. Se habría fabricado una batería específica con un tercio de la batería normal extraído y reemplazado por un explosivo que podía activarse mediante los contactos de la batería. En el caso de los walkie-talkies, las trampas fueron colocadas en el interior de un modelo japonés falsificado. Están disponibles por apenas unas pocas decenas de euros en sitios web chinos. Lo que hay que entender es que este equipo escucha ondas de radio. Igual que la radio del auto. Y puede escucharse en ciertas frecuencias como recibiremos un ruido extraño como el que se escucha cuando se sintoniza mal la radio. Estos walkie-talkies pueden configurarse de modo que cuando hay un ligero cambio de sonido en esa frecuencia active la ignición del explosivo dentro del equipo. Es un golpe de genialidad oscura, pero es genialidad y extremadamente efectivo. Hezbollah queda completamente desorientado y desestabilizado de un solo golpe.
Es una verdadera obra maestra que pasará a los libros de historia por años. Israel pudo usar buscapersonas porque, en los últimos años, Hezbollah había aconsejado a sus miembros que dejaran de usar teléfonos móviles, demasiado fáciles de hackear. 7 meses antes de la operación de los buscapersonas, Hezbollah incluso lanzó una campaña publicitaria instando la precaución. ¿Hola? ¿Hay alguien? Escucha esta noticia. Él va... Cualquier cosa que digas por teléfono. Mucha gente está escuchando tus conversaciones. El 13 de febrero de 2024, el propio Hassan Nasrallah instó a los líderes del movimiento a abandonar sus teléfonos. Este dispositivo espía que tienes en el bolsillo, en los bolsillos de tus hijos, en el de tu esposa, en casa, en el trabajo, en tu auto, es el agente encubierto. Los teléfonos móviles permiten geolocalizarte con precisión. Pueden decirte en qué habitación estás. Si estás en un auto, saben si estás delante o detrás. Por eso, les imploro, si están en las ciudades fronterizas o en el sur del país, desháganse de sus teléfonos móviles. Desháganse de ellos. Apáguenlos, entiérrenlos, pónganlos en una caja de hierro y ciérrenla. Israel tiene capacidades claras y precisas para hackear teléfonos, activar el micrófono de forma remota, activar el video de forma remota, obtener la ubicación GPS. Creo que este es uno de los factores principales que llevó a Hezbollah a dejar de usar teléfonos. Un teléfono es como un portaaviones lleno de inteligencia, es decir, llevas toda tu vida en él. Los buscapersonas son mucho más limitados. Es un pequeño mensaje que puede ser interceptado, pero no tiene micrófono. Tras la explosión de los buscapersonas y los walkie-talkies, la milicia se quedó sin ningún medio de comunicación. Se informa que la gente ya no quería encender sus televisores ni sus microondas, pensando que podrían haber sido saboteados. Eso creó pánico en la organización de Hezbollah, que está muy centralizada y llegó hasta Nasrallah. Es evidente, se puede predecir de antemano que tras tales contratiempos, los grandes jefes tendrán que reunirse. Es crucial. La trampa que llevará a la eliminación del líder de Hezbollah se está cerrando. 10 días después de los ataques a los buscapersonas y walkie-talkies, Hassan Nasrallah decide reunir a sus hombres hacia el final del día en un lugar secreto, ubicado en Dahiye, los suburbios del sur de Beirut. Eso ocurrió el 27 de septiembre. Ese día, a las 4 p.m., no lejos del lugar de la última reunión fatal de Nasrallah, filmamos el funeral de 3 altos miembros del movimiento chií. Este es el ataúd del mártir Hussein Ahmad Abwalia. Varios centenares de seguidores acudieron a rendirles homenaje. Los 3 milicianos fueron asesinados el día anterior en un ataque aéreo israelí contra un edificio residencial de 10 pisos. Entre las víctimas se encontraba Mohammed Hussein Esrour, jefe de la unidad de drones de Hezbollah, una pérdida importante para la organización. Un funcionario del partido le rindió homenaje, mientras su hijo miraba. Fuiste un caballero, un guardián de las fronteras. Siempre serás uno de los mártires de la reconquista de Jerusalén. El discurso es al mismo tiempo solemne y combativo. No perderemos la esperanza de la victoria en Palestina y Jerusalén. Tras los discursos y las oraciones, Alabanza al profeta y a sus descendientes. Oh Alá, bendice a Mahoma y a sus descendientes. Los ataúdes llevados en hombros por miembros de Hezbollah son trasladados a un cementerio de mártires. En el camino, la multitud coreó el nombre del líder de la organización. El ejército libanés se mantuvo a distancia. Los hombres y mujeres fueron separados a la entrada del cementerio.
Los 3 combatientes son enterrados junto a Fuad Shork, asesor militar de Nasrallah, quien fue asesinado el 24 de julio. Son aproximadamente las 5:50 p.m. Nasrallah ha llegado a su cuartel general. Al mismo tiempo, 300 kilómetros más al sur, en Israel, en la base aérea de Hatzerim, 8 cazas F-15I del Escuadrón 69 de la Fuerza Aérea despegaron. Están equipados con bombas especiales estadounidenses, las Blue 109. Lo que llamamos antibúnkeres son bombas que pueden penetrar lo suficientemente hondo como para destruir todo. Estas bombas pueden perforar hasta 6 metros de hormigón armado. Los estadounidenses desarrollaron bombas capaces de ir bajo tierra, especialmente en la década de 1990, a causa de Irak, el Irak de Saddam Hussein, que tenía un enorme número de instalaciones subterráneas. Los aviones de combate israelíes se dirigieron hacia el sur de Beirut, precisamente hacia el lugar donde el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, se estaba reuniendo con sus hombres. Este es el cuartel general de la organización, una fortaleza segura de 20 metros bajo tierra, con varios túneles de escape en caso de ataque. Encima hay un edificio de apartamentos de 7 pisos. Es una zona controlada por Hezbollah con redes subterráneas, sótanos que son más o menos de hormigón. Va a haber túneles para pasar de uno a otro. Los israelíes conocen con exactitud la ubicación del búnker. Y a las 6:20 p.m., los F-15 lanzan 83 toneladas de bombas sobre el cuartel general de Hezbollah. Los ataques destruyeron al menos 4 edificios y dejaron un enorme cráter. Hassan Nasrallah, enemigo de Israel durante 30 años, fue asesinado. Hassan Nasrallah tiene las manos manchadas con la sangre de miles de hombres, mujeres y niños. A partir de anoche, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, ya no podrá aterrorizar al mundo. Shabbat Shalom. En Israel, el anuncio fue recibido con gritos de alegría. En Líbano, los seguidores de Hassan Nasrallah están conmocionados. Era nuestro padre, nuestro hermano. Era todo para nosotros. El día del ataque, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se encontraba en Nueva York. Pronunció un discurso ante la ONU. Una hora después, dio el visto bueno a la operación desde su habitación de hotel, en coordinación con el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor de las FDI. ¿Cómo lograron las fuerzas israelíes localizar al líder de Hezbollah? Sus apariciones públicas eran extremadamente escasas. Hay que entender que lleva años escondido porque sabe que es un objetivo de los servicios secretos israelíes. Hay muy pocas imágenes suyas al aire libre. Cuando se dirige a sus tropas, vemos a los militares de Hezbollah en grandes gimnasios o anfiteatros, y en ese momento él no está presente en el escenario. Habla por videoconferencia porque está escondido en algún lugar. Vivía bajo una protección muy elevada. Y sus idas y venidas estaban sujetas a un nivel de secreto. Se podría comparar con el secreto de Estado.
Se dice que Israel logró descubrir este secreto de Estado gracias a agentes que se infiltraron en el corazón del movimiento islamista. Toda la élite de Hezbollah sabe que está siendo cazada. Saben que Israel los persigue con formidables recursos tecnológicos, pero también, como hemos visto en las últimas semanas, claramente tiene una capacidad de infiltración de inteligencia bastante considerable dentro de Hezbollah. Estamos entrando en estrategias de espionaje clásicas, pero estas no se improvisan. Eso significa que hay que prepararlas, quizás durante años, con agentes durmientes, personas a las que se va a subvertir. Además de la inteligencia humana, se dice que el Estado judío usó tecnología para localizar la posición exacta del búnker de Nasrallah. Uno de estos métodos es revelado por primera vez por Christophe Gomard, ex jefe de inteligencia militar francesa. ¿Cómo determinaron la posición del búnker? Eso es lo interesante. Hicieron volar aviones de combate sobre él, que superaron la barrera del sonido. Y gracias a estas ondas de choque sonoras, mediante triangulación, pudieron usar interceptaciones para determinar dónde estaba el búnker en que se encontraba Nasrallah. Es bastante increíble. De hecho, se dice que la onda de choque creada cuando los aviones israelíes rompieron la barrera del sonido fue captada en la grabación de una conferencia de prensa ofrecida por Nasrallah en su búnker. También fue captada por otros micrófonos en la zona circundante. El análisis y la verificación cruzada de los datos registrados habría permitido triangular la ubicación del búnker. El error original de Nasrallah fue ofrecer una conferencia de prensa en ese búnker. Así, los israelíes pudieron determinar la ubicación de su cuartel general a partir de sus comunicaciones. Luego, un apuntador láser guió las bombas. Esto puede hacerse por un observador en tierra, iluminando el objetivo, o iluminando el objetivo desde el aire mediante un dron, o incluso un avión. Finalmente, la fase última de la operación siguió una secuencia muy precisa para que las bombas alcanzaran el búnker subterráneo. Deben haberse lanzado varias bombas simultáneamente o con intervalos de pocos segundos para crear una especie de efecto dominó. No lanzaron las 80 bombas al mismo tiempo, fueron perforando y perforando, es decir, fue el efecto acumulativo de estas bombas en el suelo, lo que permitió perforar el concreto en el que estaba ubicado el cuartel general de Nasrallah. ¿Debilitará la muerte del líder al movimiento chií como espera Israel? En julio pasado, una encuesta mostró que 1 de cada 3 libaneses confiaba en el grupo islamista, especialmente entre los chiíes. ¿Cómo logró Hezbollah convencer a cientos de miles de personas? En Beirut, visitamos el barrio de Bir Hassan. Esta escuela aloja a unas 100 familias desplazadas. No tenemos miedo. Un ataque en las afueras de Beirut. Un golpe, un golpe. Todos los chiíes han huido de zonas controladas por Hezbollah. El centro de alojamiento está dirigido por una organización aliada al movimiento. Paga raciones de comida, pan e incluso medicamentos. ¿Esto es lo que querías? Sí, muchas gracias. Ali, de 55 años, llegó aquí unos días antes con su esposa y el menor de sus 9 hijos. Huyeron de la ciudad de Nabatie, un bastión de Hezbollah. Como hijos del sur, como hijos de Dani, o de cualquier región donde haya chiíes, sabemos que no debemos depender del Estado. Aquí no pagamos nada, derramamos nuestra sangre. Y a cambio los chicos nos ofrecen la dignidad de la resistencia. Ali sigue apoyando la lucha contra Israel, cueste lo que cueste, a pesar de la muerte de Hassan Nasrallah a finales de septiembre. Que nadie apueste ni diga que la muerte de Hassan significa el fin de la resistencia. Eso no es posible. Mi hijo es Sayed Hassan. Mi esposa es Sayed Hassan. Todos somos de la resistencia islámica, todos somos de la resistencia libanesa, todos somos de la resistencia contra Israel, quien quiera que seas. Cada vez que tenemos un nuevo mártir, nos volveremos aún más fuertes. Cada vez que nuestros mártires es herido, llega nueva sangre para reemplazarlo. ¿Quieres a tu papá? Sí.
Mucho. ¿Mucho? Incluso el zumbido de los drones israelíes en los cielos sobre Beirut no apaga la determinación de la esposa de Ali. Por supuesto, se escucha el sonido de los drones, pero no tenemos miedo. Somos un pueblo, el pueblo de la resistencia. Nuestros corazones son fuertes. Hezbollah se ha vuelto popular dentro de la comunidad chií porque en muchos sentidos ha mitigado las deficiencias del Estado libanés. De hecho, Líbano ha sufrido una gran crisis financiera desde 2019. La libra libanesa ha perdido el 98% de su valor. El sistema bancario está prácticamente en quiebra. La economía ha sido devastada, con un aumento masivo de la pobreza. El Estado libanés y el gobierno libanés siguen estando al borde del colapso y no ha funcionado. Hezbollah logró construir un gobierno paralelo. Construyeron una red de jardines de infantes, guarderías, escuelas, clínicas. La organización a veces se encarga de cosas como la recolección de basura y la reparación de carreteras en las zonas que controla. Hezbollah incluso tiene su propio movimiento de Boy Scouts, que dice tener casi 40.000 miembros. Los clips de propaganda muestran a los exploradores pisoteando la bandera israelí, recitando canciones religiosas y rindiendo homenaje a los mártires. Los mártires tienen un estatus especial dentro de la organización. Hezbollah tiene un contrato social con el público que lo apoya. Es decir, el público que lo apoya sacrifica a su juventud y a sus hombres en beneficio de esta lucha contra Israel. Y a cambio de eso, Hezbollah cuida a las familias de los muertos. ¿Cómo surgió esta organización rica, poderosa y fuertemente armada? Sus orígenes se remontan a principios de los años 80, cuando Líbano estaba inmerso en una guerra civil. En medio del caos, las milicias palestinas lanzaron ataques contra Israel desde el sur del Líbano. En junio de 1982, con el objetivo de expulsarlas, las tropas de las FDI invadieron el país y citaron Beirut. Algunas de estas milicias palestinas aceptaron un alto el fuego y abandonaron Líbano. Pero el ejército israelí pronto se enfrentó a otro grupo de combatientes muy decididos, Hezbollah, el Partido de Dios. Nadie sabía quiénes eran. Se puede ver que tienen estas largas barbas. Se nota que son religiosos. Estos clérigos chiíes pidieron ayuda a Irán, que aceptó patrocinar a este nuevo grupo terrorista y envió a unos cientos de hombres para ayudar a entrenarlo. Con la ayuda de Irán, Hezbollah hizo su gran entrada en la historia del terrorismo. Al amanecer de esta mañana, con 2 minutos de diferencia, el cuartel general de los marines estadounidenses en Beirut y un puesto de mando del primer regimiento de paracaídas de combate francés fueron víctimas de un doble atentado con explosivos. El número de muertos fue de más de 300 personas, incluidos 58 paracaidistas franceses. La milicia comete actos terroristas, pero principalmente ataca a las fuerzas de ocupación israelíes. Hezbollah logró múltiples éxitos militares. Por eso, Tel Aviv decidió contraatacar eliminando a Abbas Moussaoui, secretario general del movimiento, en febrero de 1992. Pero en realidad ocurrió exactamente al contrario. La organización nombró como líder a un hombre que llevaría al grupo terrorista a metas aún más grandes, Hassan Nasrallah.
Resultó que Nasrallah era mucho más carismático, mucho más inteligente, más sofisticado, más audaz y más peligroso para Israel. Y de hecho, todos los militares israelíes, en retrospectiva, lamentaron haber matado a Musawi. En apenas unos años, Nasrallah había profesionalizado el brazo armado de Hezbollah e intensificado los ataques para expulsar a las tropas israelíes del sur del Líbano. El movimiento comenzó a usar ataques suicidas. Finalmente, el 25 de mayo del 2000, bajo la presión de la opinión pública israelí, las FDI abandonaron Líbano. La población libanesa se regocijó. Fue un gran éxito. Nasrallah se jactó de ser el primer ejército árabe en expulsar a Israel de un territorio. ¡Felicitaciones a todos los libaneses, a todos los árabes, musulmanes y cristianos, a todos los oprimidos del mundo! En este momento les digo a todos: Israel puede tener armas nucleares y la fuerza aérea más poderosa de la región, pero en realidad Israel es más frágil que una tela de araña. El objetivo militar fue alcanzado. En teoría, Hezbollah podría haber desaparecido. De hecho, solo consolidó su poder. Realmente se convirtió en un actor mucho más efectivo en la política libanesa, sometiendo al Líbano de rodillas. El 14 de febrero de 2005, por órdenes sirias, Hezbollah asesinó al líder sunita, Rafid Hariri, mediante un atentado con coche bomba en el centro de Beirut. Ese mismo año, el movimiento obtuvo escaños en el Parlamento. Algunos de sus seguidores se convirtieron en miembros del gobierno. Con su nuevo poder, Hezbollah pudo reanudar sus ofensivas contra su enemigo de siempre, Israel. El 12 de julio de 2006, el grupo terrorista llevó a cabo una incursión en el lado israelí y tomó como rehén a una patrulla de las FDI. Para el Estado judío, eso fue demasiado. El mismo día, Israel lanzó una operación militar a gran escala. En 33 días de guerra, Hezbollah infligió una derrota a las FDI, matando a 119 soldados y destruyendo 22 tanques Merkava. Esta victoria cambió el estatus del pequeño partido terrorista. La milicia libanesa comenzó a desplegarse por todo el Medio Oriente. A medida que pasaban los años, Hezbollah se convirtió en una fuerza tan formidable y tan bien entrenada que de hecho comenzó a exportar esa experiencia. Hezbollah envió sus tropas a combatir en Irak y Yemen. Incluso apoyó a su aliado Hamas, el grupo palestino, en la Franja de Gaza. El 7 de octubre de 2023, Hamas lanzó un ataque terrorista contra Israel, matando a más de 1.300 personas. Al día siguiente, en Líbano, Hezbollah abrió un segundo frente contra el Estado judío. Desde entonces, ha disparado miles de cohetes y misiles hacia el norte de Israel. 46 civiles israelíes fueron asesinados en un año. El movimiento parecía tener un arsenal inagotable de armas. Se creía que tenían más de 100.000 cohetes y misiles. ¿Cómo logró la organización chií acumular semejante arsenal? Cualquier ciudadano en el territorio de Hezbollah puede contribuir a la compra de un misil, como muestra esta pequeña campaña publicitaria. Tu donativo está en camino, como un misil. Participa en el proyecto Compra un Misil, la Autoridad de Apoyo a la Resistencia Islámica. La mayor parte de este equipamiento militar proviene directamente de la República Islámica de Irán. En estas imágenes tomadas en 2018, se puede ver al expresidente iraní Ibrahim Raisi
visitando a combatientes de Hezbollah. Posa frente a un sistema antitanque ruso Kornet, uno de los armamentos más sofisticados y eficaces en posesión de Hezbollah. En este clip, traducido al hebreo, el movimiento chií muestra directamente su capacidad a Israel. Sus tanques no sobrevivirán. Con el apoyo de Teherán, han desarrollado esta capacidad balística, es decir, cohetes, pero también drones, misiles antitanque y misiles balísticos. Hay que darse cuenta que desde el 8 de octubre de 2023, Hezbollah ha disparado más de 10.000 cohetes contra Israel todos los días. Así que pueden imaginar lo que eso suma cada día. Y aún tienen reservas interminables. Tienen esta potencia de fuego extremadamente sustancial que les permite seguir atacando a Israel, aunque el mando de Hezbollah haya sido decapitado. En sus videos de propaganda, el movimiento chií muestra estos misiles, capaces de alcanzar Israel. Son los Qader-1 iraníes, capaces de alcanzar un objetivo a 190 kilómetros de distancia y transportar una carga explosiva de 500 kilos. Hezbollah también cuenta con entre 50.000 y 100.000 combatientes, incluida una unidad de élite, la Fuerza Radwan. Son las fuerzas especiales de Hezbollah. Son unos 15.000. Son personas especialmente entrenadas que llevarán a cabo operaciones con cierto impacto y que son capaces de reaccionar muy rápidamente ante las incursiones israelíes. La mayor parte de las fuerzas especiales de Hezbollah está posicionada en el sur del Líbano, entre la frontera israelí y el río Litani. El brazo armado de la organización ha controlado este territorio de 850 kilómetros cuadrados durante más de 20 años. Hezbollah desarrolló el lugar con tiendas subterráneas y sótanos. Representa años de trabajo. Un complejo laberinto subterráneo que es un verdadero dolor de cabeza para el ejército israelí. Esta es la entrada a un túnel muy profundo. Tiene más de 5 metros de profundidad. Está conectada a otra galería subterránea aquí. Hay que encontrar la trampilla en medio de un pueblo que permite bajar al subsuelo. Y eso, si me perdonan la expresión, es como buscar una aguja en un pajar, porque el territorio es extremadamente grande. Algunos de estos túneles son enormes, permitiendo el movimiento de vehículos como lanzacohetes, así como el almacenamiento profundo de armas. Entre el inicio de las incursiones del ejército israelí en el sur del Líbano y el alto al fuego, 56 soldados de las FDI perdieron la vida. Si bien el movimiento chií es uno de los grupos paramilitares mejor armados del mundo, también es uno de los más ricos. Se dice que la organización vale miles de millones de dólares, esencialmente provenientes de Irán. Irán ha financiado y equipado a Hezbollah durante mucho tiempo y están muy comprometidos con esto, son muy activos en este asunto. En un momento, ellos podían enviar cientos de millones de dólares en efectivo cada mes. Estas sumas, estimadas en $1.000 millones anuales, llegan al Líbano por vía aérea. Sabemos con certeza que los iraníes han estado enviando efectivo al aeropuerto de forma regular. No hay información pública clara sobre dónde guardan ese efectivo. Supongo que se guarda en almacenes, búnkeres e instalaciones subterráneas. Esta ayuda permaneció en secreto durante 30 años. Fue solo en 2012 que Hassan Nasrallah reconoció por primera vez la masiva contribución de Irán. Les digo, nosotros hemos recibido todo tipo de apoyo, apoyo moral, apoyo político y material, apoyo que hemos recibido de la República Islámica de Irán desde el año 1982. ¿Cómo logra el régimen iraní inyectar tanto dinero en los bolsillos de Hezbollah?
De hecho, una gran proporción de los chiíes del mundo, unos 170 millones de personas divididas entre Irán, Pakistán, India, Irak y Turquía, devuelven el 20% de lo que ganan a sus comunidades. Estos grandes ayatolás iraníes deciden luego cómo distribuir el dinero donado. Si bien una gran proporción va a las escuelas coránicas y obras de caridad alrededor del mundo, el líder supremo de la revolución, Ali Khamenei, insiste en que varios cientos de millones de dólares vayan al año al brazo militar de Hezbollah. Pero la fortuna de la organización chií no tiene solo un origen religioso. Parte de su tesoro de guerra probablemente sea dinero sucio. Hezbollah está involucrado en extensas actividades de tráfico ilícito, incluido el tráfico de cocaína. Los ingresos que pueden obtener de su comercio mundial de drogas son extremadamente sustanciales y les han permitido sobrevivir a la terrible crisis financiera que el Líbano ha atravesado desde el año 2019. Uno de los narcotraficantes destinados como cercano a Hezbollah es Amer Akil, radicado en Latinoamérica. Fue arrestado en El Salvador en 2013 en posesión de 500 kilos de cocaína, ocultos en piñas. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, tenía un valor de 15 millones de dólares. Su hermano, Amer Akil Rada, es acusado de lavar dinero para Hezbollah a través de sus empresas. Amer y sus asociados gestionan una empresa comercial para Hezbollah, incluidas exportaciones de carbón vegetal de Colombia al Líbano. Como operativo y líder de Hezbollah, Amer destina hasta el 80% de los ingresos de su empresa comercial en beneficio de Hezbollah. El crimen organizado que canaliza dinero hacia Hezbollah ¡Quieto! ¡Al suelo! resultó ser un negocio familiar. El pasado agosto en Colombia, el hijo de Amer Akil Rada, Mahdi, fue detenido por lavado de dinero. El ciudadano buscado es sospechoso de pertenecer a una organización terrorista transnacional. Estos traficantes libaneses chiíes realizaban actividades ilegales, especialmente en Latinoamérica y África Occidental. Se estima que pagan varios cientos de millones de dólares a Hezbollah cada año. Uno de los contribuyentes más generosos es Nassem Said Ahmad. Es un reconocido marchante de arte radicado en Líbano. Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por su captura. Hezbollah depende de redes de financiamiento y facilitación como las de Nassem para sostener sus operaciones y lanzar ataques a nivel mundial. Nassem Said Ahmad está implicado, en particular en el comercio de diamantes de sangre en África y en el lavado de dinero a través de sus galerías de arte en Beirut. Aquí se le ve en la inauguración de una galería. Su colección incluye obras de Basquiat, Picasso y Andy Warhol, y tiene un valor de decenas de millones de dólares. El director de la empresa está vinculado a Hezbollah y se le ve frecuentemente con los líderes políticos de la organización. También le gusta probar armas de la organización. En su estilo muy lírico, Hassan Nasrallah agradeció regularmente a sus generosos donantes. Un río o un mar está formado por gotas de agua. Gotas que se acumulan y crecen para formar un gran río o también un poderoso torrente. Nos encontramos muy orgullosos de estas personas. Para vencer esta organización rica y poderosa, Israel se dedicó a decapitarla. Uno a uno, todos los líderes del movimiento fueron eliminados. En la mañana del 19 de octubre, a unos 20 kilómetros al norte de Beirut, un ataque de dron se dirigió contra un vehículo en esta concurrida autopista.
Los testigos en el lugar aún están conmocionados. La primera explosión ocurrió justo ahí, y miren los escombros. George, que trabajaba en el café, acababa de comenzar su turno. Eran aproximadamente las 9:15 de la mañana. Estaba abriendo la tienda cuando sonó el primer disparo. Todos los vidrios de la tienda se rompieron. No pensé que fuera un misil, especialmente en nuestra región, que se considera una región segura. Hubo un segundo ataque un poco más adelante, pero no alcanzó los objetivos. El vehículo se detuvo a unas pocas decenas de metros más adelante. ¡Oh, vaya! ¡Mira eso! ¡Están saliendo del auto! Los ocupantes, un hombre y una mujer, intentan desesperadamente escapar del dron. Las dos personas salieron y corrieron cuesta abajo cuando la cuarta explosión los alcanzó. Una de las personas voló de aquí hasta allá. Fue una escena terrible. Fue realmente horrible. ¿Sabes? Realmente espantoso. El hombre asesinado se llamaba Rida Abbas Awada. Era sospechoso de ser un experto en telecomunicaciones dentro de Hezbollah. Su esposa, Masowe Karbasi, era iraní. Unos días después, en Teherán, los 5 hijos de la pareja asesinada fueron recibidos por Ali Khamenei, el líder supremo de la revolución islámica. Dios sabe que tienen suficiente capacidad para sobrellevar esto. La recompensa de Dios es mucho mayor. Los combatientes en Líbano y la resistencia necesitan sus oraciones. Oré por ellos y por todos los musulmanes. Benjamin Netanyahu reivindica estas ejecuciones selectivas y se enorgullece de ellas. Incluido al propio Nasrallah, y eliminamos a su sucesor y hasta el sucesor de su sucesor. El 21 de septiembre de 2024, Ibrahim Akil, uno de los fundadores de Hezbollah, fue asesinado en un bombardeo israelí junto a 60 civiles. 12 días después, Hashem Saifeddin, el número 2 del movimiento, primo y sucesor de Hassan Nasrallah, fue eliminado. Esta oleada de asesinatos golpeó tanto a las ramas políticas como militares, no perdonando prácticamente a nadie. En el espacio de un año, decenas de figuras clave de la organización fueron eliminadas. Pero muchos expertos cuestionan la efectividad a largo plazo de la estrategia del gobierno israelí. ¿Cómo se mata una ideología? No es matando personas, porque la gente de Hamas, como Dios, tiene un solo objetivo en mente, y ese es destruir Israel. ¿Cómo evitamos que quieran destruir Israel? Puedes matar a sus líderes, pero siempre seguirán nuevos líderes. Y además, esta política de eliminación de líderes está causando muchas víctimas civiles. En diciembre de 2024, se estima que varios cientos han sido asesinados por las bombas desde que comenzó el conflicto. Esto aviva aún más el odio hacia el Estado judío. Rumbo al sur de Beirut, cerca de Saida, una región donde conviven cristianos, musulmanes sunitas y chiíes. El 29 de septiembre, un ataque israelí destruyó un edificio en Ain el-Delb, un pueblo en la ladera de una montaña. ¡Se está derrumbando! ¡Se está derrumbando! ¡Tiraron el edificio abajo! Según el Ministerio de Salud libanés, murieron más de 45 personas. Antes de lanzar los ataques, las FDI suelen decirle a la población civil que evacúe. Pero esta vez, los civiles no fueron avisados.
En el edificio vecino, esta madre e hija de origen palestino se sobresaltaron por una explosión en medio de la tarde. Estaba con mi familia en el pasillo cuando escuchamos una fuerte explosión. Escuchamos 3 más. Saqué a todos de la casa. Todos estaban en la calle gritando mucho. Pero poco después, algunos residentes del edificio habían abierto sus puertas a los desplazados del sur del Líbano. Nuestros vecinos en el edificio eran pacifistas, pero habían recibido muchos refugiados. Había muchos refugiados en el edificio. Israel sospechaba que estos refugiados pertenecían a Hezbollah. Las FDI querían eliminarlos como objetivos, aunque eso significara matar a decenas de inocentes. Nabil perdió a 2 parientes en los ataques. Ahí están mi hermano y su hija. La guerra es horrible para todos. Perdí a mi hermano y su hija. Su familia está destruida, su esposa completamente destrozada. Eso es lo que hace la guerra. Todo el Líbano está bajo amenaza. Atacan lugares porque supuestamente hay personas que pertenecen a tal o cual movimiento, pero no había nada. Allí no había más que civiles. Mataron a 71 almas inocentes. Ante el miedo constante a los ataques israelíes, mientras los combates se intensificaban, más de 1 millón de libaneses huyeron de las zonas afectadas por la guerra. Muchos se refugiaron en Beirut, donde la solidaridad a veces trasciende los límites de la región. Dentro de este lujoso todoterreno, conocemos a un cristiano firmemente opuesto a Hezbollah. ¿Quieren ver el arsenal? En Líbano, oponerse a Hezbollah significa que necesita tomar algunas precauciones. Tengo una caja con munición aquí, con un revólver, porque durante todo este tiempo he sido crítico públicamente contra los pro-iraníes en Líbano. Shafiq es el rey de la noche beirutí. Dirige el Sky Bar. Bienvenidos al Sky Bar. Una institución en todo el Medio Oriente. Yo soy quien creó todo. Por cierto, yo diseñé todo aquí abajo. Como muchos cristianos, cree que la guerra de Hezbollah no es la guerra del pueblo libanés. La guerra en la que Hezbollah nos ha arrastrado es un completo sinsentido. Nadie aquí quiere ni habría querido ir a la guerra. Tenemos libaneses muriendo en el frente. Su discoteca ha cerrado. Solo unas pocas semanas antes, el ambiente dentro del club era así. Hoy, la clientela es muy diferente. Shafiq ha quitado los podios de las bailarinas y ha echado a los juerguistas para hacer lugar a unas 100 familias del sur del Líbano y los suburbios de Beirut. ¿Cómo estás? Mis queridos, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Y tú? Sí. Pequeño campeón. Estoy bien. Todos lo quieren, tanto niños como adultos. Dios te bendiga. A usted también, que le dé larga vida. Sin embargo, todos son chiíes y han huido de regiones controladas por Hezbollah. Este hombre es el padre de todas las personas aquí. No lo conocía antes de llegar. 4 veces en mi vida he tenido que irme de casa. 4 veces he tenido que refugiarme en otro lugar. Y realmente es el refugio más cómodo que he tenido. Nunca hemos visto a un sacerdote o a un imán hacer eso. Ciertamente no fue anticipado ni esperado por sus comunidades, porque somos considerados pecadores e hijos de Satanás. No los cristianos, sino las personas que trabajan con el alcohol y la depravación.
Mañana volveremos a la misma configuración de antes. Volveremos a ser enemigos. La guerra civil sigue fresca en la memoria de todos. Pero por el momento, el frágil equilibrio comunitario del Líbano se mantiene firme. Shafik ofrece comida a todos, a pesar de sus diferencias. Hoy compré todo para que todos pudieran tener al menos un plato. La esperanza se ha reavivado entre las 500 personas en la discoteca. La tregua podría permitirles regresar a casa. Desde que se anunció el alto al fuego a finales de noviembre de 2024, decenas de miles de libaneses ya han comenzado a regresar a sus hogares.